chicos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este último devocional de la epístola de Efesios. Espero que hayan sido de bendición. Y pues bueno, vamos a cerrar y déjame leer. Voy a leer Efesios 6 del 10 al 20 primero. Y dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Voy a dejar tantito hasta ahí. Pablo está como cerrando todo lo que está diciendo. Recordemos que Efesios habla de este propósito aún desde la eternidad, de cómo Dios quería unir a todos los pueblos por medio de la resurrección, de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y ahora en Cristo somos esta nueva sociedad que podemos vivir de una manera maravillosa, y la explica y después nos dice cómo debemos vivir. Pero de pronto Pablo cambia el tema y dice, bueno, por último, así como por lo demás o por último, necesitamos entender que en medio de esta lucha o en medio de este caminar cristiano que es hermoso y debemos luchar por vivir esta sociedad, debemos entender que hay oposición, ¿no? Habrá una oposición. Entonces, además de fortalecernos y además de vivir conforme a lo que Dios nos ha dicho, sé consciente de que hay oposición. ¿Y de qué oposición está hablando? Sí, de un enemigo, sí, de cuestiones espirituales. Y la verdad es que es súper difícil hablar de esto porque la Biblia no dice. De hecho, habla del enemigo, habla de demonios, habla de huestes espirituales, pero no nos da un perfil ni nos dice cómo atacan, no, solo nos dice que nuestra lucha no es hacia realmente personas en tal, sino que las cuestiones espirituales también tienen una lucha espiritual. Y de pronto tú y yo nos sentimos tan ajenos a esto, tan lejanos de esto, que no hablamos mucho al respecto, o en extremo hay iglesias y lugares que se habla demasiado al respecto, como si todas las cosas fueran espirituales. Lo que sí podemos saber o pensar es que Pablo nos está diciendo que hay un enemigo, hay oposición. Definitivamente. Y si en algo podemos verlo, es cuando Jesús mismo, vemos muchas veces a Jesús atacando las cuestiones espirituales, sacando demonios de personas. Es decir, hay una realidad espiritual, y solamente Pablo, aparte de llevarnos a vivir como esta nueva sociedad, también quiere decirnos, hey, recuerda que alguien se quiere oponer. Recuerda que en tu caminar habrá alguien que quiera hacer un contrapeso a esta búsqueda de santidad, a esta búsqueda de hacer la voluntad de Dios, a esta vida de fe que has decidido tener. Habrá oposición. Y no necesariamente son las personas, no son tus enemigos como tal. Hay algo más allá. Y entonces por eso dice el versículo 13, por lo tanto, toma la armadura de Dios. A mí me emociona porque el tema central no es la armadura de Dios. Pablo la usa como un ejemplo, así como usó muchos ejemplos durante toda la epístola y siempre va a usar este ejemplo para decirnos de qué tenemos que estar equipados ante esa oposición. Pero no se trata de que nos vistamos y de que, no, se trata de qué son las características y cuáles son las cosas que debemos de vivir y de practicar para hacer frente. Pero recuerda que el pasaje, ¿cómo inicia? Fortalécete en Dios, fortalécete en el Señor. Por último, no te olvides de tomar tu fuerza de Dios, porque habrá oposición. ¿Y cómo te fortaleces? Recuerda las cosas que Dios te ha dado como herramientas para vencer eso, para vencer
el desánimo, para vencer quizás las luchas mentales que tú puedas tener de crisis, de muchas cosas que pueden atacar nuestros pensamientos. Fortalécete. ¿Cómo nos fortalecemos? Con la armadura de Dios. Es decir, Dios nos ha dado aspectos, herramientas que podemos usar para cuidar quiénes somos y cuidar nuestra fe. Y entonces empieza a escribir en el versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Repito, no se trata como de ponérnoslas así, de hacer así como esta parte ritualista, sino se trata de entender qué son las cosas que Dios nos ha dado. Y una es la verdad. Dios ha puesto cerca de ti la verdad para cuidarla y defenderla, para conocerla. Y dice el mismo Cristo que Él es la verdad, el camino y la vida. John Stott, en su comentario a los Efesios, también mencionaba que la verdad tiene que ver con que tú y yo seamos personas honestas. Cíñete, es decir, que tu vida se forje como una persona sincera, una persona no hipócrita, una persona que sea veraz en todo su caminar. También tiene que ver para poder hacer frente a tu día a día. Además de eso, dice que con la coraza de justicia. La justicia es, recuerda que has sido justificado. Recuerda esta justicia de Dios que te ha colocado en una posición de hijo, de amado. Acabamos de celebrar el Pentecostés y dice la Biblia que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, que hemos sido perdonados, que somos amados, que recuerda tu lugar de justicia gracias a la justicia de Dios y lo que Él ha hecho por ti. Cuida tu corazón, que es lo que cubre la coraza, de aquellas cosas que puedan hacerte dudar del lugar al que perteneces y de la justicia que Dios ha hecho por ti y cómo Él nos llama a hacer justicia a otros. Y luego dice la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio, es decir, que tu vida te lleve a predicar el evangelio, que siempre seas una persona que el evangelio esté listo para ir a donde necesites ir. ¿Cómo puedo vencer aquellas oposiciones de mi vida? Predica el evangelio. La mejor, decía un autor, no recuerdo el nombre, decía un autor, la mejor guerra espiritual que puedes hacer es predicar el evangelio. Estás haciendo guerra contra el enemigo. Así que calzados nuestros pies con el evangelio, es decir, predica la palabra a donde quiera que tú vayas. Y si es necesario, usa las palabras, que tu vida misma predique el evangelio. Y dice que tomes el escudo de la fe. Recuerda, Pablo está haciendo un símbolo de toda la parte de un soldado porque lo conocían, pero recuerda que esas son las herramientas de vida para fortalecerte en el Señor y en su fuerza, para hacer frente a oposición. Debemos entender que hay oposición. ¿Cómo? La neta, no sé, es bien complicado ese tema, pero sabemos que si Dios está en esta lucha y decía, voy a hacer un espacio, había unas características importantes que decía, sino contra potestades de las tinieblas espirituales. Bueno, creo que no las menciona, pero decía John Stott que estas fuerzas tienen, aunque han sido vencidas por el Señor,
como que hacen su lucha, es decir, tienen poder y tienen intenciones de lastimar. Por tanto, el escudo de la fe, es decir, ¿en qué has creído? Recuerda en quién has creído. Recuerda en qué está basada tu vida. Recuerda cuál es la roca que te hace no moverte. Recuerda la verdad que has decidido creer para poder hacer frente a cualquier dardo, a cualquier intención, a cualquier pensamiento o a cualquier idea que pueda contrarrestar, o no contrarrestar, sino que pueda hacer dudar. Lo único que hará que nuestra vida se sostenga es la fe en Cristo Jesús. Porque en mi vida y en tu vida habrá muchas preguntas que no van a tener respuesta. Habrá corrientes que a lo mejor, me atrevo a decir, tendrán un sustento científico así impresionante. Pero lo que te va a mantener aquí es la fe. Por eso necesitamos estar seguros en la fe en Cristo Jesús. Y lo hermoso es que también la fe, Dios la provee y la fortalece. Y luego dice ahí mismo Pablo, y tomad el yelmo de la salvación, es decir, en este caso es un casco, pero recuerda tu salvación. Recuerda que el precio que Dios ha pagado por ti. Recuerda la posición que Dios nos ha puesto. Y la espada del Espíritu, es decir, no solamente nos defendemos, sino atacamos. ¿Y cómo atacamos? Bueno, por medio de la Escritura. ¿Recuerdas cómo Jesús respondió cuando alguien atacó? Porque escrito está. Esa es la manera en la que tú y yo podemos cuidar nuestra vida. Se trata, repito y cierro, de entender las herramientas que tú tienes para hacer frente a alguien que quiere que desistas de la fe. A alguien, a estas huestes que su única intención es separarte de Dios. De su amor es imposible porque Él no nos deja de amar, pero sí de su caminar. Hay un libro que te recomiendo que se llama Las cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, y justamente es como un diablo escribiéndole a su sobrino que está intentando hacer caer a un cristiano, y cómo usa artimañas, cómo usa las confusiones de la iglesia, las cuestiones de la vida que tiene, los problemas en la iglesia, el desánimo para orar, y cómo está tratando de hacer que su fe decaiga. Y así imagino que es esa lucha. Bueno, tú tienes la verdad, tienes la justicia, tienes la salvación, tienes el evangelio de la paz, tienes la fe y tienes la escritura para hacer ese frente ante aquello que quiera hacerte caer y quiera alejarte de la voluntad de Dios. Pablo cierra diciendo, orando en todo tiempo, que es lo que hará que esto se fortalezca y se perfeccione. Es lo que hace brillar y, digamos, como encender todo lo demás. Y dice, con toda oración, es decir, hay muchas maneras de orar, hay muchas formas de orar. En el Espíritu, perseverando con todos los santos. Y bueno, cierro en el versículo 23. Pablo, además de eso, dice, bueno, hablando de orar, oren por mí. Y después manda unos saludos, como usualmente lo hace. Y cierra esta carta diciendo, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios y Padre del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y eso es lo que deseo para ti, que la paz de Dios gobierne tu corazón, que el amor y su gracia te llenen y que puedas experimentar el amor inalterable de Dios por tu vida.
Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo devocional. Así que está pendiente de lo que sigue.